ponerme a mí. Bueno, tú me pones aquí para aquí. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de esta plaqueta como se quiera. Sobre el contenido, yo creo que es por supuesto mucho más adecuado que hable Genaro. Yo les voy a hablar un poco del tipo de edición. Esto tiene un cierto parecido. Raúl, ¿me alcanzás una de las otras? El año pasado hicimos con Genaro también esta, pero esta pertenece a una colección que ya lleva 12, creo que 12 números que reúnen 3 poemas inéditos hasta el momento que los ponemos aquí, y 3 imágenes de un artista. El caso del de Genaro fue con Jordi Teixidor, que hizo las imágenes. Y hace poco me planteó esta sobre los sonetos de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Y bueno, yo le agradezco sinceramente. Debo recordar Clara, no, a Clara la conozco hace muchísimos años, incluso le he editado un libro hace no sé cuántos años, pero a Genaro lo conozco hace muy poco, gracias a José Ramón Ripoll, que no está hoy porque está en Cádiz. Obviamente lo conocía él de nombre, pero no nos habíamos cruzado, y yo le agradezco no solo esta placa que hicimos antes, sino esta, porque este tipo de trabajo nos interesa muchísimo. Nosotros tenemos 2 sellos editoriales. El más antiguo es este, que se llama Del Centro Editores, que lo podríamos citar su comienzo en el año 2009. Digo citar su comienzo porque la verdad es que nunca nos pusimos a decir vamos a fundar una editorial, sino que habíamos hecho algunos libros. Y en el año 2009 editamos unas historias de cronopios y de famas que estaban inéditas de Julio Cortázar, y ahí se configuró el concepto editorial, porque nos dimos cuenta que con unas tiradas cortas podíamos publicar autores importantes, porque no competíamos con los grandes sellos y demás, y a partir de ahí, ¿sí? El otro día, en realidad por una desfilada de Cedro que me preguntó las cosas, pusieron los ICBN y me di cuenta que tenemos 200 títulos publicados, lo cual digamos, he quedado, no sé si gratamente o sorprendido o realmente en estado de shock. Pero bueno, hace un año y pico, digamos, yo me paso hablando de que los libros, de la situación casi terminal del libro, demás, pero como una patología siempre vuelvo a los libros y cada vez estoy más vinculado con libros, lo cual yo lo asumo como una patología absoluta, porque es algo que no conviene económicamente, que uno que tiene que trabajar 10 veces más que una asistenta para ganar lo mismo. Todas las tendencias actuales van en contra de lo que es, digamos, un libro, el mundo digital, el mundo de la imagen, el mundo que no se puede retener la atención más de 4 minutos. Pero bueno, algunos tenemos esta patología, y la característica de esta editorial es que normalmente hacemos 100 ejemplares, como en este caso. Estos están firmados por Genaro, por Clara y por Adriana Beirat, que es la autora de las imágenes, esta por Jordi Teixidor y por, digamos, una vez nos definieron como antieditor, ¿no? Y a mí me gustó esa cosa, no se me había ocurrido. ¿Por qué? Porque un editor se mata para poner 10ª edición, 29ª edición, la gente le encanta. Y nosotros nos autolimitamos en esta editorial a una sola edición. Y en lugar de buscar lo masivo, buscamos la univocidad, como yo digo, porque son 100, pero están hechos a mano, con lo cual esto está cosido a mano por mí, con lo cual si ustedes comparan, la costura no estará igual en un caso que el otro, está cortado a mano, o sea, algunos estarán un poco más derecho, un poco más torcido, y además del número que lo hace único, las firmas nunca son iguales. Me acuerdo cuando edité a José Emilio Pacheco, le estaba preocupado porque hacía una firma. Uno ve, en la firma de los escritores ve la personalidad. Cuando edité a Fuentes, yo no llegaba a sacarle lo rápido de las hojas, de lo rápido, casi me agujereaba las hojas. Y José Emilio Pacheco venía. José Emilio Pacheco.
4 horas para filmar. Y además estaba preocupado porque no le salían igual. Y yo le decía, pero eso es lo mejor, si no lo hubiera impreso, si hiciera la firma igual, ¿no? Y siempre ponemos banda, en este caso hemos puesto un papel que necesariamente impreso porque es una partitura, pero está cortada aleatoriamente, con lo cual tampoco es igual, ¿no? Es único por el número, único por la firma, único porque no está hecho mal. Estoy muy contento del resultado de los sonetos de las 4 estaciones, porque este tipo de ediciones que parecen muy simples no son tan simples de hacer y que uno quede contento. Entre otras cosas, porque cada página que uno agrega, en realidad agrega 4. 4 que no pueden quedar ahí en blanco por el medio, que no tiene, digamos que hay que completarlas más o menos elegantemente para que no se note que uno puso, digamos, bulto para llegar y demás. Y realmente creo que el resultado, está mal que lo diga porque lo hice yo, pero me gusta. Uno siente como en los libros, todos los libros que yo he hecho me gustan porque si no, no los hubiera hecho. Pero hay algunos que tienen, esto debe ser como los hijos, ¿no? Bueno, quiere a todos por igual, pero a algunos les parece que tiene, hay algunos que me parece que quedan más redondos, ¿no? Otros, pero no por el contenido, me refiero al libro objeto que es mi responsabilidad. O sea, yo reivindico mucho la figura del autor y la figura del editor. De hecho, jamás he pedido a un autor que cambiara ni una coma. Yo tengo muchos años publicando libros, tampoco he preguntado nunca a un autor si le gustaba que yo ponía una cosa, porque creo que son ámbitos que deben, digamos, complementarse. Y a veces el resultado no es que está malo, pero uno lo ve, como decía Borges, que decía que era lógico que no le gustara sus escritos, porque cuando uno leía un escrito de otro veía una cosa ya acabada, ¿no? En cambio, cuando uno leía sus propios escritos, veía lo que resolvió porque no encontró otra mejor solución, digamos, todas las dudas, todas las cosas, y vas a ver, no, por supuesto no me quiero comparar con Borges de ninguna manera, pero en esto pasa lo mismo. No es que esté mal, pero algunos. Y este ha quedado muy redondo, había que compaginar 4 poemas, obviamente las estaciones son 4, en versión original italiano, en la versión castellana de Genaro, y había que combinar una imagen de Adriana Beirán. Y que eso funcionara en un cuadernillo, que no quedara nada suelto. Y creo que la solución que encontré está muy bien, está muy elegante, que es lo que las ediciones de este tipo, si ustedes lo ven, no son estridentes, no buscan juegos modernos ni nada, son más bien clásicos los diseños, pero yo creo que la elegancia es una cosa que se ha perdido. Cuando yo veo las ediciones de los años 30, los años 40, las porquerías que se editan ahora, realmente creo que los mayores medios han dado, en lugar de mejores resultados, más pobres resultados en la tipografía, todo, con una foto se arregla absolutamente todo. Y bueno, aquí estamos, creo que no voy a decir más. Con esta patología de libros del año pasado hemos fundado otra editorial, que es la que están ahí, de libros normales, como digo yo, hechos en imprenta y con distribuidor. Yo siempre dije que jamás me metería con un distribuidor de libros y ahí estoy con un distribuidor. O sea, que no crean que yo digo que no voy a hacer algo con respecto a los libros, porque seguramente traicionaré lo que yo digo. Así que le voy a pasar a Clara, lamentablemente no puede estar hoy aquí, le voy a mostrar un poco cómo está. La introducción, el preliminar es no sé si lo ven ustedes ahí, de Clara Jané. Después hemos puesto una portadilla, mejor dicho, que anuncia cada una de las estaciones, y hemos puesto una cosa que a mí me gustaba y que era, no quería que estuviera arriba de un poema de otro, que hubiera que pasar la hoja, sino que cada traducción esté enfrentada, digamos, al original, ¿no? Y después hemos dejado la imagen exenta, que son muy bonitas esas imágenes, un poco desenfocadas y movidas que hace Adrián. Así pasan las 4 estaciones, las imágenes son realmente muy bonitas, muy sugerentes sobre todo. Esta que es el otoño, claramente el otoño. Y acá nos queda mi estación más soleada que hay en invierno. Y bueno, y este es el colofón, que es lo que certifica, digamos,
la tirada, como una especie de acta notarial que tiene el libro, y como siempre le trato de ponerle una faja a la antigua, porque no se vieron que ahora las bandas de editor son falsas, son todas publicitarias, pero que uno las abre sin ningún tipo de problemas porque están cortadas para que se puedan abrir. Las bandas editoriales antiguas era esto, de los que somos bibliófilos, por ejemplo, uno ve la descripción de un libro de conserva faja de editor. Y entonces, si la faja está enterita, vale más si la faja está rota o si no está la faja. Entonces, bueno, estas manías de coleccionista que así que bueno, nada más, gracias Genaro, no solo por el trabajo, sino por haberme propuesto este proyecto. Ya tenemos otro proyecto ahí circulando. Le agradezco también a Clara, que siempre ha colaborado tan generosamente, y bueno, también obviamente a Adriana por las imágenes. Y bueno, y yo termino. Ahora explicas tú de dónde sale. Sí, bueno, yo te lo agradezco a ti porque, digamos, yo siempre me he considerado un vanguardista. Por eso a mí el pintor que más me gusta es Velázquez, que es la vanguardia pura. Y en literatura, pues, la vanguardia es Homero y Platón. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo con que el libro, cuanto más clásico, más moderno es. Yo empecé como editor cuando publicaba mis primeros libros de adolescente, porque mandé el libro me acuerdo a José Batlló, Eduardo, me dice, no, es que tenemos muchos libros, no te lo puedo publicar. Y dice, bueno, pues me hago yo editor y me lo publico yo. Lo hacía Juan Ramón Jiménez, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Cuando salió el libro la colección Montaner, me dijo, ¿y por qué no invertiste el dinero en mi colección? Digo, eso me lo podías haber dicho antes, cuando te mandé el manuscrito. Entonces, desde entonces siempre me ha gustado también ser editor, pero editor de hacer libros pocos, y la mayoría de las veces los maqueto yo en mi casa. O sea que yo reconozco el trabajo que hay detrás porque lo he hecho antes, y no me salen tan bonitos como a ti. Pero bueno, el ser un aficionado tiene también sus ventajas, ¿no? Esto salió un poco por casualidad, este libro, porque Clara y yo somos muy melómanos. Los dos somos hijos de músicos, él de música y yo de músico. Su madre era clavecinista, mi padre clarinetista. Y yo escribí muchos textos cuando mi padre murió, que era en un libro que se llamaba, bueno, que se sigue llamando Un cielo avaro de esplendor, que se llama, el poema largo era Requiem para un clarinete solista, ¿no? 2 años después murió la madre, y entonces me dijo, mira, mi madre ha muerto, ¿por qué no le hacemos algo de homenaje a los dos, el tuyo, tu padre y mi madre? Digo, me parece, ya, a ver qué se nos ocurre. Entonces me mandó un dibujo, un fotomontaje, y yo le contesté con un poema. Y ella contestó a ese poema con otro fotomontaje, y yo escribí otro poema. Y cuando nos dimos cuenta teníamos un 1, un 2, un dúo, un trío, un cuarteto y un quinteto, donde los poemas eran míos y el montaje suyo. Entonces casi siempre hemos, a partir de entonces, colaborado en todo lo que se nos podía por delante. Yo incluso hice una edición crítica de su obra en cátedra hace ahora un año, ¿no? Y siempre que nos felicitamos los cumpleaños o la onomástica, pues nos mandamos una grabación en MP3 como forma de felicitación. Y en un momento determinado, a los dos nos gusta mucho Vivaldi, nos gusta mucho la música renacentista, por supuesto, en los cuartetos. Me dice mi hermana, una de sus hermanas, que es germanófila y germanista, que es ahora ya jubilada, pero profesora en la Universidad de Alemán, dice, ha encontrado
en unos, no sé dónde, unos manuscritos, digamos, digitalizados, donde Vivaldi, para explicar lo que quería hacer con las 4 estaciones, había escrito un soneto para cada estación. Digo, no me lo puedo creer, ¿dónde están esos sonetos? Dice, bueno, pues le voy a decir que me los encuentre y que me los mande y los transcribimos. Bueno, nos los mandó, los transcribió ella como pudo, estaba escaneado y eso hizo que nos descubriéramos que en uno de los sonetos el escáner había confundido RI con N, y entonces Cacciatori salía Cacciatón. Y el Cacciatón, ¿esto qué es? Pero yo leí también Cacciatori, yo lo leí bien, aunque estaba mal. Y le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos algo con esto? Y dice, ¿qué podemos hacer? Digo, mira, pues si te parece, yo lo traduzco. Yo había hecho ya algunas traducciones para ella, que me las ha pedido en algunos casos, por ejemplo, de Galileo, poemas de Galileo. Cuando ella tiene que hacer alguna cosa, dice, ella siempre traduce casi siempre en verso libre. A mí, si tengo que traducir en verso, procuro incluso, si puedo, reproducir hacia la rima. Es más complicado, pero me encantan esos desafíos. Digo, bueno, pues mándamelo, y si salen, salen, y si no, pues mira, mala suerte. Y nada, me puse y salieron de un tirón los 4 sonetos. Entonces ella me dijo, me encanta. Digo, pues ya está. Y además tenemos a alguien que seguramente le va a encantar, que es nuestro editor. Dice, bueno, pues habla tú. Porque cuando ella presentó este volumen, el suyo, no vino tampoco, porque estaba enfermo. Dice que a lo mejor se enfada y cree que no voy a cumplir. Digo, no, yo se lo diré, se lo diré. ¿Y qué imágenes ponemos? De la época. Dijo, no, de Adriana. Adriana es su hija. Pero es una magnífica escultora, ha tenido problemas físicos en las manos, y como ya no podía trabajar con el material, decidió pasarse a la fotografía. Bueno, y hace una fotografía que es más pintura que fotografía, que juega con... No está manipulado en Photoshop, sino que lo hace todo en el objetivo. Pero son muy bonitos, ¿no? Y ha hecho bastantes cosas con la madre y bastantes cosas conmigo también. Y dije, bueno, pues mándame los sonetos, que ella decide lo que quiere, y cuando esté todo me lo dice, y yo se lo digo a Claudia, a ver qué dice. Y no, vamos, ni siquiera lo vio cuando se lo dije por teléfono. Me dijo, tráemelo que lo hago. Bueno, pues aquí lo tienes. Y yo no sabía cómo se podía resolver, porque no, estos son 3 y 3 son 6, y venía muy bien sin tener que cuadrar, como tú dices, páginas en blanco. Entonces, a mí lo que se me ocurrió, digo, la única forma es que, como son 4, pues son una página doble más, el italiano arriba y el castellano abajo. Y él me dijo, no. Y bueno, tú mismo. Y me parece muy bien la solución que ha encontrado, claro, porque, de hecho, eso le da una prestancia, la portadilla. Así uno tiene el original, no con cuerpo pequeño, porque si no, no cabían los dos en la página. Puede perfectamente ver lo que hay en la versión castellana, y luego las imágenes, que son preciosas, pues tienen también su prestancia. O sea que yo creo que es una pequeña obra maestra, digamos, de edición. Y a mí esto me encanta, porque como él dice, es verdad. Cada vez hay gente más escasa que lea, pero los pocos que somos, de todas maneras, seguimos existiendo. Una vez dijo un amigo mío, la poesía no tiene público, tiene lectores. Y claro, los lectores, lo que pasa es que tenemos la costumbre de comprarlo todo. Entonces, una edición solo vende 1000. Sí, pero es que hay 1000 lectores de poesía, no hay más. Las novelas venden 15.000, pero lectores de novelas debe haber 300. La gente los compra o no los lee o los tira. Es casi literatura Kleenex, ¿no? Como tú muy bien dices, tienen como vida una semana, 2 semanas, y las librerías cambian enseguida porque se dejan de ser novedad y se acabó. Y esto por lo menos perdura.
Y es verdad que esto es un negocio ruinoso, pero los que tienen paciencia, como librerías de viejo, saben que no lo es. Yo me quedé sin un ejemplar de mi primer libro en la colección que hice con 18 años y alguien me dijo, ¿has visto un ejemplar en Iberlibro? Digo, pues lo voy a comprar. Sí, ¿Cuánto vale? 50.000 pesetas. Cuando lo hice costaba 5 duros. Que lo compre otro, yo me lo compro yo. Lo cual quiere decir que esto a la larga es una inversión. Una inversión quizás no para ti ni para mí, sí, pero para los que lo tengan. Esto no me cabe duda. Yo Claro, lo que creo que uno garantiza en este tipo de libros es que este libro nunca va a estar en €1 por €1 Claro que no. tirado en una acera de rastro. claro que no. Esto lo aseguro, no que es una cosa que a mí me parece también un poco caníbal. Uno ve, sale una novedad ahora y tú vas al rastro a los 10 días y está tirado en el suelo, digamos, por €1 el libro que valía, digamos, 20 euros. Yo creo que hay algo que no está, ¿no? El libro, o sea, yo no soy apocalíptico, yo creo que el libro no va a desaparecer. No, yo tampoco. O sea, creo que la dicotomía no es esa. Es verdad que ya el libro no necesita pugnar por la masividad. O sea, en un momento, la historia, yo te doy unos talleres de imprenta tipográfica, porque tengo una imprenta y la gente arma y demás. Y claro, vienen los chicos jóvenes y arman y les parece que, como encima lo tienen en práctica, tardan 45 minutos para poner olas. Y entonces piensa siempre, sale el Quijote, ¿sí? Y si así hacían el Quijote. Y yo lo que les digo es que si nosotros estamos ahora donde estamos, es por ese invento, porque permitió, antes había que hacerlo de mano, que se difundiera. Lo que se hacía esto aquí, se conocía en Alemania, donde más, porque iba el libro. Pero indudablemente la imprenta ya no tiene esos fines. ¿Por qué? Porque no hay libro de bolsillo que sea más barato que un archivo digital que viaja por el aire. Por más barato que sea, vas a tener tan poco papel, lo va a necesitar que alguien lo transporte, va a necesitar que alguien lo imprima, ¿no? Entonces, esa locura de la industria editorial, en modo de ver errónea en muchos casos, de tratar de lograr una masividad en base a abaratar el producto, abaratar, digamos, la calidad, no poner el solapa al libro que uno lo compra, el de los 10 minutos ya con una unidad. Ese curva en la no soporto ese curva en la estafa. Yo me he prometido que libros normales, pero jamás editaré un libro sin solapa. O sea, esa carrera está perdida, porque el mundo digital uno compra un ebook, no tiene transporte, no tiene nada, no tiene costo de producción, salvo la maquetación elemental, que es prácticamente un Word. Que no es maquetación. Queríamos darle un formato para que más o menos entre en el recuadro, ¿no? Entonces yo creo que el libro goza de mejor salud que el otro. Tiene menos masividad, pero hay mucho mejor. Si ustedes ven, lo que mejor circula en estos los libros ilustrados, por ejemplo, muchos ejemplares, porque dan, digamos, algo más. Y el libro de bolsillo, por ejemplo, durante la crisis y todo, que muchos de los grupos apuntaron al libro de bolsillo, no aumentaron la venta. ¿Por qué? Porque el público del libro de bolsillo le importa una mierda el libro, perdón, de la música. Solo le importa la letrita que tiene adentro. Entonces prefiere un libro pirateado, digamos, único, porque le da lo mismo que sea papel fabriano o que sea papel higiénico. Entonces ese público ya está perdido. Ya está perdido, ¿no? Entonces el público que queda en el libro es un público más exigente, que quiere que no se le desarme el libro, que le salgan las hojas. Es la primera vez que lo abres, que quiere que las tapas sigan demás. O sea que yo, desde aquí, se hacen ediciones mejores que nunca. Gracias a que también los medios técnicos han permitido que se puedan hacer ediciones muy buenas y a costos que en otro momento eran, digamos, impracticables. Bueno, pero... No, de todas maneras, creo que hay una especie de imagen equívoca de que el Internet, esa especie de invento del diablo, es más rápido que la edición. Eso no es cierto. La gente no sabe que 3 días después de publicarse en París el discurso del método, ya había salido una reseña en San Petersburgo. ¿Cómo había llegado a San Petersburgo? Supongo que con Miguel Strogoff, ¿no? A caballo. Pero de hecho llegó. O sea que tampoco es verdad
que la digitalización es más rápida. Los libros llegan igual. ¿No? Si uno puede comer verdura aquí, que la traen de Perú, y se puede comer todavía, tampoco no sé por qué no va a poder llegar un libro. Luego, la cuestión de los libros originales, yo tengo una anécdota muy curiosa, y es que ahora ya van quedando menos, ¿no? Pero desde que llegué a Ginebra, a finales del siglo pasado, todos los domingos ponían lo que llaman el marché de puces, ¿no? El mercado de las pulgas, que es vender cosas. La gente cuando no sabe qué hacer, lo saca y lo vende. Aquí tenemos la costumbre de tirarlo, lo que sea, pero no lo vendemos. Pero bueno, y yo iba viendo los libros, ¿no? Y recuerdo que había leído la anécdota famosa de cómo un músico célebre, multimillonario en la época, que era Mendelssohn, mandó a su mayordomo a que comprara pescado para una cena, y cuando vino se dio cuenta que estaba envuelto en papel pautado, que era la Pasión según San Mateo. Entonces lo mandó y dice, vete otra vez allí y que te traiga el pescado que quieras, la borralla, pero todos los papeles que te lo traigan. Y ahí fue donde la Pasión según San Mateo volvió a la vida, porque fue Mendelssohn el que lo remontó. Bueno, en Ginebra ocurren muchas cosas de esas parecidas. Uno de los intelectuales más famosos de los últimos años, que murió hace un par de años, que vivía justo enfrente de mi despacho, que era catedrático en Ginebra también, que es Stravinsky, me contaba que fue un día a esos mercadillos donde yo fui a partir de lo que él me contó, y empezó a ver libros, y con uno que le gustaba lo cogió y se lo envolvió el señor. Y él, para verlo, abrió la envoltura y dijo, ¿cuántos papeles tiene de envoltura? Dice que si tiene más libros. Dice, sí, lo que hagan falta, pero quiero todos los papeles. Era manuscrito de Rousseau. Yo dije, pues yo me voy a ir todos los domingos a lo encontraré. Y un día me encuentro Poeta en Nueva York, primera edición. Si esto lo vende en España nuestro amigo de Sevilla, pide creo que 250.000. Y digo, ¿y esto cuánto quiere usted por esto? Dice, 10 francos. Más o menos 1000 pesetas de la época. Digo, ¿10 francos? Dice, bueno, se lo dejo por 5. Y bueno, por 5 vale. Y me llevé la primera edición de Poeta en Nueva York, que yo creo que en España debe haber 2 o 3, y no la tengo yo, por 500 pesetas de la época, ¿no? Que es absolutamente increíble. Eso demuestra, bueno, yo dije, ¿de dónde puede salir esto? Pues seguramente, yo creo que era de la biblioteca del amigo de Cernuda, con el que tradujo Hölderlin, Kepser, que vivía en Ginebra. Y seguramente cuando murió, pues los sobrinos lo vendieron todo y ya está. Así, por ejemplo, encontré, también que a mí me gusta mucho la ópera, y tengo un amigo en Ginebra que era profesor de química y que dejó la universidad para abrir una tienda de todo a 10. No todo a 100, pero todo a 10. De música. Y te encuentras lo que quieras. Y digo, mira, yo lo que estoy loco es buscando en marzo, que sé que se hizo una ópera, que hizo un músico, Alberto Ginastera, en Buenos Aires, que Ginastera está enterrado en la de Borjas, en Ginebra. Es que no se editó nunca. Digo, bueno, pues mala suerte. Y años después me llama, Genaro, no te lo vas a creer, tengo Bomarzo. A mí tiene Bomarzo. ¿Y quién lo ha editado? Dice, no lo ha editado nadie, se ha muerto la viuda. Aurora. Dice, y los sobrinos me han traído todo lo que tenía allí, y entre ellos estaba la grabación del estreno, que él se la grabó para él. ¿La quieres? Digo, por supuesto. Dice, y además hay cosas inéditas que le mandaban amigos
compositores. Digo, yo todo lo que quieras te lo compro. Dicen, no, los sobrinos me han dicho que si tú tenías muchas ganas de tenerlo, que te lo dieran. O sea, encima me lo regalaron. Y en mi casa está el archivo de las cosas. O sea que yo tengo que decir que esto, dentro de unos años, porque melómano sigue habiendo. Yo sé que muchos, cuando les he dicho que había encontrado los sonetos, me decían, pues, es que eso lo quiero. Y bueno, yo os avisaré. Cuando esto esté editado, ahí lo tendréis. Es decir, y esto, claro, cuando se agoten los 100, pues se darán tortas por los 100. A menos que tú quieras hacer una segunda edición. Pero no, yo creo que cuanto menos lo hagas, más subirá el precio. Claro, bueno, en algunos casos, digamos, también que son normalmente libros más complejos de realizar, el precio de los últimos ejemplares ya es 2 o 3 veces el inicial. Lo subo directamente, ¿Tú sí? directamente yo. Hace bien. La ley fue como yo estoy trabado, un editor normal hace más libros. Yo no Pero puedo hacer más libros, tengo más gente que los quiere, tiene que ser más caro. Dice que es más caro, eso sí. Porque La oferta y la Yo creo demanda. que después de lo que habéis dicho, vamos a comprar todas las cosas. No, pero es que además una cosa importante hablando de tema económico que no es el centro, pero a veces cuando yo hablo de este tipo de libros que hacemos nosotros, la gente piensa en el libro de lujo, que existió siempre, digamos, el libro de alta bibliofilia existió siempre, con grabado de Sauer, con concha de libros que estaban al alcance básicamente del coleccionismo de arte, porque estaba, o tiradas especiales, concedidas. Nosotros no apuntamos, digamos, a eso. Para nosotros somos un libro normal, digamos, de esta era. Esto vale más barato que un libro Alfaguara. Esa es un poco la idea, o sea, ir al público normal que cuando Genaro firmó los ejemplares, me dijo, qué bonito papel. Hay gente que le puede dar lo mismo, porque tiene su lógica. Puede venir una persona y me dice, ¿qué me importa el papel? ¿Qué me importa que está firmado? Y me parece que es legítimo. O sea, que le dé lo mismo verlo en una tablet, los 4 poemas apeñados, que las hojas en blanco, que la textura. Y a mí me parece que es legítimo. Desde luego, para ese público no trabajamos nosotros. Tampoco necesitamos tanto público. Si estamos hablando de 100 ejemplares, tampoco necesitamos que las masas ni tirar un bestseller de una calidad que no voy a decir el autor, ¿no? Pero tuve que tirar 500.000 ejemplares. Pero yo no creo que digamos, yo siempre hablo mucho de Borges porque conozco mucho el tema, pero por ejemplo, las primeras ediciones de Borges nos llegaban a los 1000 ejemplares, y cuando se enteró que había vendido Historia Universal de la Infamia 27 ejemplares, se extrañó por la cantidad que había vendido. Y este señor 500.000 ejemplares, o sea, necesariamente, no es necesariamente así, pero hay una relación, digamos, entre la masividad, no solo del objeto, sino de la literatura también, ¿no? Porque si uno puede llegar a 500.000 personas, es que bajó a un nivel tan neutro y tan bajo, digamos, es como hace la televisión, ¿no? Porque cuando un autor, cuanto más mundo tiene, cuanto más cosas, su público se restringe. Hay grandes autores, que a mí me ha dicho gente que es lectora, yo no puedo pasar de una página, porque ese libro no es... pero eso es lo interesante, ¿no? Hay autores que les encantan, no sé, Sama Lima, y otros que se matan de querer paraíso, ¿no? Pero es que eso, porque él tiene un mundo propio, ¿no? Entonces creo que, digamos, esto es literatura. El problema es que no hemos hecho 2 palabras, ¿no? Porque en realidad una cosa es entretenimiento y otra cosa es literatura, que es válido el entretenimiento. De última me parece mejor el entretenimiento escrito que un videojuego. Sí, dígame. Sí, yo diría que es un negocio. Es que se fabrica todo, se fabrican autores, se fabrican libros. Yo, por ejemplo, soy francesa, miro las emisiones de Pivot, pero ahora ya no es Pivot. Ya no sé. Bueno, y entonces llega una persona que no la conoces, empieza a hablar del libro, al día siguiente está en la librería, la gente lo va a comprar, eso no dura, es volátil totalmente, pero es un producto comercial, ¿no? Como tantos otros productos. Pero no son libros, estoy de acuerdo contigo, eso no creo que sea algo cultural realmente. Creo que hay las 2 cosas, y creo que esto también tiene éxito, francamente. La gente está buscando libros, objetos. Digamos, más allá del objeto, vamos a ver.
aquí está Genaro, está Clara Janés, o sea, Bueno, estamos hablando de nombres, digamos, importantes, Claro, o sea, nosotros sí, sí. pretendemos, o sea, no estamos haciendo una apología del objeto sin el contenido, pero creo que el contenido puede estar bien acompañado, ¿no? Y además, cuanto mejor el contenido, merece que lo acompañe mejor. Claro, es que además, digamos, la idea de que hay que vender muchísimos ejemplares porque Gala vendía 250.000, porque Sabina vende 250.000. Bien. Juan Ramón vendía 25. Y además se los pagaba él. Quiero decir que... Y bueno, yo recuerdo cuando le dieron el Nobel en Francia a este autor, un autor de Minuit, Claude Simon, salió su último libro. Nunca se habló de él, porque la edición íntegra está todavía en el almacén. No se vendió ni uno, porque Claude Simon es muy complicado de leer. Sí, Quiero decir, y eso hizo que Claude Simon no sea Claude Simon. A lo mejor si hubieran hecho una edición de bibliófilo, los bibliófilos por lo menos. hubieran comprado libros. No, Sí, Además, vamos a ver el tiempo, quién sobrevive más al tiempo, Juan Ramón Jiménez o Antonio Gala. Bueno, ya no hace falta esperar el tiempo. Ya puede hacer la estadística. Ya está. Bueno, no sé, ¿quieres agregar algo? No, A mí Sí. me gustaría una cosa. Escuchar un italiano. Al jefe. Decir a ver cómo bueno, pues puede ser, ¿sí? sí, cómo no. La primavera, en italiano y luego en castellano. Perfecto. Giunte alla primavera e festo secche, la salutano gli aughiei con lieto canto, e i fonti allo spirar di zeffiretti con dolce mormorio scorrono intanto. Vengan comprendo l'aer di nero amanto, e lampi e tuoni ad annunziarne eletti. Indi tacendo questi, laudi eletti tornano di nuovo al loro caloro incanto. E quindi sul fiorito ameno prato, al caro mormorio di fronte e piante, dorme il caprar col fido can al lato. Di pastoral zampogna al suon festante, danzan ninfe e pastori nel tetto amato, di primavera la pared brillante. Festivos, al llegar la primavera, saludan los augures con su canto, y las fuentes que el céfiro empodera, con un murmullo fluyen entre tanto. Anuncian los relámpagos la espera, cubriendo el aire con su negro manto, y para que su trueno no se oyera, el ave retomó el calor encanto. Más tarde, encima del florido prado, con el murmullo alegre del persil, duerme la cabra con su perro al lado, y al dulce son de gaita pastoril, ninfas, pastores, en el techo amado, bailan, celebran que ha llegado abril. Pero claro, funciona muy bien en castellano, ¿no? Sí, las dos mantienen su música. Y bueno, realmente el italiano es un falso amigo, porque la gente piensa que es casi como el castellano, y no es verdad. Pero en una cosa sí que son buenos amigos, y es que el endecasílabo es un invento italiano. Y entonces, claro, si uno conoce bien el italiano y la música, lo que tiene que hacer el castellano es poner los acentos donde tocan. Y se acabó, ¿no? A mí se me ocurrió, o me atreví a traducir a Vivaldi, que es de hecho un italiano antiguo, porque un colega hispanista, catedrático ya jubilado en Sicilia, quería hacer una edición del inventor del soneto, que no era Petrarca, era anterior a Petrarca, era Giacomo Bilantini, que yo no había oído ni nombrar.
y se puso en contacto con Antonio Carvajal, que es uno de los mejores sonetistas de la historia del español. Y le dijo, ¿a ti qué te parece? Dice, hombre, si me ayuda Genaro, yo adelante. Y me llama, oye, que me ha dicho Rosario Trovato, que es el italiano, que tienes que traducir. Y dije, mentira, eso lo había decidido Antonio. Digo, bueno, vale, mándamelo. Claro, cuando lo recibí, digo, yo aquí me vuelvo loco, quiero decir, hay cosas, además en siciliano, que yo, alguien me tiene que ayudar, porque yo no, entiendo, pero hay cosas que no, que se me escapan. Dice, bueno, tú inténtalo. Y bueno, traduje 4, se lo mandé a Trovato, y me dijo, estupendo, menos un verso del soneto 4, del tercero que he traducido, que el orden no es el que pone. Yo dije, ya sé que el orden, pero es que yo me tenía que cuadrar para que rimara. Dice, no, a ver si encuentras una solución. Bueno, busqué una solución y se la mandé. Y cuando me dijo, eso está muy bien, digo, yo ya Vivaldi, esto ya cosería que cantar, pero si pude con aquello, puedo con esto. Y bueno, y salió bien. Yo creo que ha salido bien. Además he conseguido mantener la rima en todos los años, en todos. El invierno queda también muy bonito, porque es cuando está diciendo, bueno, agghiacciato tremar tra nevi algenti, al severo spirar d'orrido vento, correr battendo i piedi ogni momento e per soverchio nel battere i denti, passare al fuoco e di quieti e contenti, mentre la pioggia fuor bagna d'incanto, camminar sopra il ghiaccio e a passo lento, per timor di cader, girsene intenti. Gir forte, estrucciolar, cadere a terra, di nuovo gir sopra il ghiaccio e correr forte, sin che il ghiaccio si rompe e si diserra. Sentire uscire dalla ferrata parte Scirocco, Borea e tutti i venti in guerra. Questo è l'inverno, ma tal che gioia a parte. Tiemblas helado entre las sopres nieves, ante el soplo durísimo del viento, y haces licor de escarcha cuando debes golpear con tus pies cada momento. Cálido el fuego espera que lo apruebes, mientras fuera la lluvia baña a ciento. Por el miedo a caerte cuando bebes, caminas sobre el hielo a paso lento. Giras y al resbalar el frío emana del hielo que sabes se rompería si en vez de adelgazarse se desgrana. Sales y ves que te hacen compañía otros vientos, Scirocco y tramontana. Es el invierno. Es un soneto maravilloso, ¿no? Ya quisieran muchos también sonetistas españoles del siglo de oro haber escrito esto. Digo en italiano, porque yo lo que hago es seguir Claro, yo escribía sonetos ya con 13 años. Tuve la suerte de tener un hermano marista que le gustaba mucho la literatura, la poesía. Y como yo había estudiado solfeo con mi padre, y sabía solfear, y siempre tuve muy buen oído, y mi padre siempre me dijo, si quieres escribir poemas, aprende métrica. Igual que si quieres ser músico, tienes que saber solfear. Porque mi padre tenía un oído enfrente del otro. Es decir, mi padre, si no tenía la partitura, aquello era un chirriar horrible. Y nunca falló una nota. Porque él sabía dónde estaba cada cosa, ¿no? Entonces yo me puse a estudiar y claro, tuve la suerte de a los 13 años tener un profesor que me enseñó el Navarro Tomás. Navarro Tomás con 13 años. Ahora un niño, a un estudiante de la universidad de 22 le digo quién es tan Navarro Tomás, no sabe ni quién es. Pero yo aprendí lo que era un cuarteto, un sabrentesio, una cuarteta, una redondilla. Y todavía me acuerdo de los poemas como ejemplo que nos ponían en clase. Y de eso hace ya 60 y pico años. Me acuerdo que luego nos enseñaban francés también. Y todavía me acuerdo del poema de Ronsard, como decían, el poema
del 19. Es decir, que decía de la música van toutes choses, como era el amante del autor de Una temporada en el infierno, ¿cómo se llama? Se pagan boni, pues no. ¿Cómo? No era Baudelaire, no. Estoy hablando de Verlaine, A ver, la de Saint-Glulon, de Dielon, de Uy, Leton, uy, Blaise ya sé Boncoeur, cómo se de llama. Monotone. Todo el mundo lo aprende en la escuela. Todo eso lo aprendí con 13 años. Y quiero decir, y no se me ha olvidado. Por eso, cuando habla la gente, los nuevos métodos de enseñanza, es decir, de desaprendizaje, van en contra de la musiquilla, error, porque cantando las cosas se quedan en la cabeza. Y bueno, ya los sonetos es relativamente fácil hacerlo si sabes no caer en el sonsonete. Pero claro, el problema fundamental con los sonetos, como los decasílabos, es que, claro, si todos los acentos van en el mismo sitio, es tachín, 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 tachín. Claro, hay que ir cambiando de heroicos a enfáticos, de gaita gallega, para ir mezclando y que entonces haya como melodía, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Es un problema de trabajo. Se hace la inspiración. Lo que decía Picasso, a mí la inspiración siempre me encuentra en casa trabajando, ¿sí que es así? Y un poeta andaluz, amigo mío, que escribió poco y no siempre muy bueno, decía, es que a mí la inspiración siempre me pilla borracho en la calle. Entonces, claro, no puedo, no estoy en casa y No puede escribir. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, si no, los invitamos a tomar una copita de vino. ¿Alguna pregunta o algún otro...? No, pues enhorabuena, porque es un Enhorabuena objeto... Bueno, yo ya había visto libros tuyos y los de Clara también, que son libros objetos, ¿no? Preciosos, que los explosivos en la Casa Velázquez, Sí, cuando sí, vuelvan sí. a Descausa. Y te estaba comentando que tendríais que acercaros ahí a la Casa Velázquez, porque están ahora muy metidos con las artes, el libro. Yo creo que la cosa tiene vigencia, ¿no? Yo soy bastante optimista, yo creo que el libro tiene una larga vida por delante y hay diferentes tipos de lectores. Por ejemplo, en Francia hay una asociación que recupera libros, yo he regalado porque ya no tengo sitio en mi casa, y los venden más barato, pero los venden a gente que los lee. Quiero decir que es como si duplicamos o triplicamos el número de lectores en el fondo. El libro circula. Es que Francia, con todos mis respetos, es Francia. Yo soy francófono de formación, por eso mi hijo está en el colegio. Y creo que la pérdida del francés es una catástrofe mayor que la de Hiroshima. Porque en francés puede haber público para Sartre y para Camus, y para Telquel, y para Claude Simon, y para quien haga falta. Aquí, como estés con uno, no puedes estar con otro. Es que lo malo de España es eso. En Francia todavía hay librerías. Sí. Es que en España no quedan casi, con fondo. No te creas, hay sitios donde están decayendo mucho. Toulouse, por ejemplo, tenía 4 o 5 y ahora tiene 3. Pero son más que librerías. Son verdaderos centros culturales con una actividad. Yo creo que ahí también está quizás el remedio, pero la solución, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, hay que ir los libros llaman a la gente, entonces hay que abrir las puertas de la librería, organizar conferencias, tener autores. O sea, yo creo que eso es muy importante. No sé si tampoco hay una solución que buscarle. Creo que las cosas han cambiado mucho. Sí, pero cambiarán aún más con la inteligencia artificial. No, bueno, pero no digamos, lo que me refiero es que siempre yo escucho la dicotomía libro, mundo digital, que se mueve, que no se mueve. Yo creo que eso es falso. Sí, Es falso. Sí, también pretender que el libro sigue siendo como hace 30 años también es falso. Y la lectura o sea, también hay diferentes tipos de el libro lectura, era, hasta hace 30 años, se parecía una fecha, era el vehículo principal de transmisión del arte y del conocimiento. Sí.
desde un libro de cocina a lo que es una guía de viajes, una novela. Eso ya no es. Ya no es. Entonces me parece que también uno de los problemas que tiene la gente que está en el mundo del libro es pretender seguir como si nada hubiera pasado. Eso me parece un error. Las editoriales, las distribuidoras, como si no hubiera pasado. Entonces, pugnar por ese autor inventado que vende muchos libros que le dura 2 días y medio, cada vez le dura menos, porque claro, tiene una exigencia de unos números, de cuando los autores, pues claro, lo ponen, lo cumbran, todo el futuro de la literatura española y después uno ya no sabe ni dónde vive el futuro de la literatura. Porque claro, todo ha crecido tanto que claro, ¿por qué existen muchas editoriales pequeñas? Porque si yo vendo un libro 300 ejemplares, estoy contentísimo. Sí. Y si Planeta vende 300 libros de un libro, lo considera el fracaso más grande que pudo tener. Y yo creo que los grandes grupos tienen muchas condiciones. O sea, va dinero por otro lado, son multifunción, o sea, ya Planeta no es la editorial, Planeta es una partecita. Sí, de un emporio. Por eso yo creo que también, por un lado, está bien entender que el libro no va a desaparecer, pero a mi modo de ver hay un inmovilismo general. Digo general, toda generalización modifica la realidad, esto no, pero en general de seguir. Yo veo que las librerías son más o menos iguales. Yo veo que las distribuidoras son más o menos iguales. Y que las editoriales son más o menos iguales. Y en el mundo nada es igual. O sea, yo acá veo un desfase. Yo no tengo la bola de cristal, no tengo la solución. Yo apuesto, digamos, a una cosa, pero yo creo que es un tema que hay que, digamos, repensar. Cualquier editor, el 90% de editores nuevos que empiezan, pretende ser Planeta. Y nadie puede convertirse en Planeta siendo editor hoy. Es una falacia. Nadie puede ser Anagrama empezando como Jorge Hernández. Ese mundo terminó. Esto es imposible. Porque requerís para competir en esa liga una cantidad de medios más que ya no tenés que tener antes. O sea que no los puedes generar. Entonces, por un lado, ya digo, yo no es que soy pesimista, pero sí creo que falta, digamos, un debate entre editores, entre el librero, demás, porque ya digo, todo ha cambiado en el mundo. Hasta la forma de uno con móvil va y saca un billete. Hace 30 años no existían ni siquiera los móviles. O sea, ignorar que eso... Sí, dime, Perdona, en lecturas poéticas hay poetas que leen desde el móvil. Con libros publicados no cogen en la lectura su libro y leen el poema. Directamente sacan el móvil. Sí, pero digamos, o sea, cada uno es el resultado de su generación. El hijo de Genaro le será tan ajeno una enciclopedia como para mí lo que él utilice de mi concepto de inteligencia artificial. Ni siquiera entiendo cómo hacerlo, ¿no? Pero esto es lógico, pero que el libro tiene una problemática y que nadie, bueno, decir, habrá gente. Ella viene de un encuentro de editores que tal vez estén discutiendo eso. Yo no soy absoluto, pero que realmente no se puede seguir como si nada hubiera pasado. Esto no es. Pero está claro. Los escritores también tienen que saber. Yo creo que hay otro peligro. Estaba diciendo antes que Genaro Francia es Francia, pero ahora lo que vemos últimamente con Bolloré, por ejemplo. ¿Cómo no? Bolloré, Vincent Bolloré. ¿No suena el nombre de este señor? Es un bretón que tiene un imperio de los medias, acaba de comprar el Journal du Dimanche, tiene tiene la cadena TF1 y ahora acaba de concentrar 2 o 3 grandes editoriales francesas. Es un hombre de extrema derecha. Claro. Había unos encuentros literarios en l'Abbaye de la Grâce, cerca no muy lejos de Toulouse. Él está ahí, está imponiendo los conferenciantes. La concentración que hay ahora a nivel de los medios es muy preocupante, porque ahí sí que vemos que se van a imponer gustos y lectores. Incluso hay escritores que se han marchado de las editoriales desde que Bolloré las ha comprado. Sí. Y esto es un problema político. Pero yo creo que sinceramente que eso no se puede parar. Yo Sí cuando estaba en los años de adolescente, digamos, el presidente Alfonsín trató de sacar en Argentina una ley de medios
donde no se podía tener un medio, si uno tenía un canal de televisión, no podía tener un diario. Eso, yo amo esto, pero eso es una utopía, creer en esto, creer que es más difícil que echar chifle, como decían amigos. O sea, eso no es posible, porque al contrario, toda la tendencia va, por lo menos en tiempo que lo veamos, a un proceso de mayor concentración. Sí, eso está claro. Ahora, En o sea, todos no los queda campos, ninguna editorial prácticamente mediana que sea independiente. Ya en Grama, prácticamente, o sea, eso no está. Entonces yo creo que hay un debate, incluso los autores, por ejemplo, autores me siguen diciendo, mi libro está en la librería, los autores siguen creyendo que la gente va a ver lo que hay en la librería para comprarlo. Eso murió. Yo les aseguro, tengo librería hace 20 años aquí, y la gente viene, quiero esto, porque lo conoce además, o porque algún ganso en la radio nombró eso. Uno tiene 29 títulos de ese autor, pero el ganso nombró justo el 30. Y como solo quiere el que nombró ese señor, le da importa un pito que el autor tenga otra cosa, lo que uno le puede decir. La librería está, entonces, me decía la mujer de un autor que yo edité, y está en la librería, y no sé, depende de qué libreto que quiere que esté. O sea, esas cosas. Un libro de Vargas Llosa dura en una librería menos de 15 días. Las librerías generales tienen que meter continuamente las novedades, entonces para no pagar las novedades devuelve las otras novedades. Es decir, o sea creo que ya les digo, yo no tengo solución, pero creo que el error del mundo del libro es no debatir y no plantear. Creo que más o menos sí, vamos a ver, cierra algunas otras librerías, pero la estructura de la librería es más o menos la misma. La distribuidora ha cerrado alguna, pero ¿cuántas distribuidoras hay en España? Hay casi más distribuidoras que lectores. O sea, hay cosas que realmente están. Yo creo que el libro tiene, digamos, muy buen futuro. No sé si los libreros, los editores, los distribuidores los tenemos. Que hay una diferencia. Eso es lo que habría que... Bueno, no sé, ahora que dicen lo de Vargas Llosa. Cuando Vargas Llosa firmó el contrato con Alfaguara, recuerdo que me dijo Cruz, que era el director entonces, Juan Cruz, le hemos comprado la obra completa por 100 millones de pesetas. Entonces yo me hice la siguiente pregunta. 100 millones de pesetas al 10% tiene que vender 1.000 millones. ¿Cuántos ejemplares hay que vender para recuperar 1.000 millones? O sea que pagar 100 millones por la obra completa es ahorcarse directamente. ¿Por qué no se ahorcaron? Porque para explicar que salía eso, lo sacaron en Canal Plus. Y en Canal Plus de paso hacía publicidad. Y entonces lo que se iba por aquí, entraba por aquí, quintuplicado. Es decir, si hay un paraguas multi... eso salva. Y en ese sentido eso no lo puedes parar. Porque los autores, los que todavía creen que pueden vivir de lo que escriben, porque hay gente para todo, están esperando a que, bueno, es que a mí, cuando yo empecé, yo decía, ¿qué vas a escribir o quién te va a editar? Ahora los jóvenes dicen, ¿cuánto te pagan? Así no se puede ir por la vida. Pero bueno. En punto tal, digamos, los grandes grupos compiten por los nombres, digamos, que de pérdida. De hecho, Alfaguara fue vendida por el grupo Prisa al grupo de Random House, porque no puede sostener las pérdidas que tenía. Esa competencia, ese pago de un autor que vende, que puede tener mucho nombre, pero que ni le pone a vender esos ejemplares, 100.000 euros de anticipo. No digo para los autores mucho, ahora ya eso se ha cortado, pero 100.000 euros, 200.000 euros de anticipo a un autor de medio pelo. O sea, eso no se recupera nunca. Ni que venda los libros son anticipo. Anticipo que no se cubren, no cobra nunca más derecho sobre este libro porque no lo cubre en la vida. Bueno, vamos a ir al vino, me parece. Muchas gracias.